lugar, para nosotros maravilloso y agradezco mucho a Lola y a todo su equipo lo bien que nos trata. También, sobre todo, cuando se trata de libros de poesía, porque eso sí que os lo puedo decir. En Tusquets publicamos una colección de nuevos textos sagrados y casi todos los que publican en esa colección creen que hay que venir necesariamente al Alberti porque si no, ellos no sienten que su libro de verdad, digamos, va a ser conocido o va a ser, solicitado por los lectores. Así que este es un rito de paso maravilloso cuando publicamos novedades en Tusquets, pero especialmente cuando publicamos libros de poesía. Y precisamente hoy venimos con un libro para mí extraordinario, porque el autor es Fernando Aramburu y porque la verdad es que en cuanto tengan ocasión, si no lo han ojeado ya, verán que ahí está la quinta esencia de un escritor como Fernando. En estos libros de poesía, estos 6 libros de poesía que hemos reunido en Sinfonía Corporal, y que no eran libros, digamos, secretos que estuvieran escondidos en un cajón, no, eran libros que se publicaron, eran libros de un joven muy prometedor poeta de 18, 19, de 20, 20 y tantos años, que yo creo que tuvimos la gran fortuna de que en algún momento decidió pasarse a la prosa. Si no, probablemente sería uno de los poetas importantes de esa generación, y aquí ya anunciaba realmente un escritor extraordinario. Bueno, quiero agradecer también a Juan Gracia Armendáriz, que esté hoy con nosotros. Él es también escritor, es el colaborador del Diario de Navarra, también colaboró en El Mundo y también autor de extraordinarios libros de cuentos, ¿no? Guía de Desaparecidos, creo que fue uno de ellos, el último, el año en que murió John Wayne, que apareció el año pasado en Pretextos, y también autor de 2 libros maravillosos, Diario del hombre piel pálida, ¿no? ¿Cómo es? Del hombre pálido, y también, bueno, de otras novelas y de otros libros que creo que también son muy recomendables. Él creo que conoce también a Fernando y lo conoce precisamente en esa época en que Fernando todavía no era conocido y era simplemente un poeta tremendamente brillante y muy, yo creo que con una promesa para muchos de un gran escritor conocido por unos pocos, pero que ya apuntaba maneras y sobre todo tocaba temas que leídos ahora reconocemos perfectamente una vez sabemos lo que ha escrito en novela, en cuentos, en su narrativa, ¿no? Esos temas están ahí. Así que este libro no es un libro ni mucho menos que venga de manera accidental, sino que gracias a quien nos lo recomendó, que es el editor del volumen, y que luego van a contar, amigo de ellos dos también, que es Juan Francisco Javier Zocchi para los amigos, ¿no? Ese libro es en el fondo un libro medular en la obra de Fernando Aramburu. Es un libro que anuncia el escritor que luego vendría. Muchas gracias y les dejo con ellos dos. Tú me vas a presentar, ¿no? Pues sí. Te presento. Pensé que me ibas a pasar el micrófono. No, ese es el tuyo, este es el mío. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias Juan, a ti, Juan, Fernando, un poquito más cerca, un poco por más la cerca. invitación para presentar su libro de poemas, la obra completa o al menos reunida tuya. Y bueno, yo creo que si hoy presentáramos un libro de narrativa o de relatos, de prosa en general, pues seguramente no necesitaríamos muchas frases para presentar a Fernando Aramburu. Sin embargo, si presentamos al Aramburu poeta, pues yo creo que esto sí exige una mínima presentación. Fernando y yo, bueno, antes de hablar de eso, sí debo excusarme por una razón. Y es que yo no soy un habitual lector de poesía actual, por una serie de circunstancias que me vienen al caso, y la mayoría de los poetas a los que leo, salvo una excepción recomendada por nuestro común amigo Juan Martínez de las Rivas, salvo una excepción, pues los poetas a los que leo son o tienen canas, o están calvos, o están muertos, ¿no? Entonces, por una sensibilidad o por algo que tiene que ver con la generación, aunque soy más joven que tú, pero yo me siento más cercano, digamos, a la poesía de Fernando que a una poesía actual, ¿no? Fernando y yo nos conocimos hace ya unos años, año 93, quiero recordar, más o menos, en casa de Francisco Javier Zocchi, que se ha hecho cargo de esta edición en esta colección
maravillosa que son los nuevos textos sagrados de poesía en Tusquets. Y entonces Fernando Aramburu no era Fernando Aramburu. Ibas camino de serlo, pero todavía no era Fernando Aramburu el conocido, Fernando. Y había dejado de ser un poeta de San Sebastián que firmaba sus poemas como Aramburocópulos, ¿no? Al menos en las revistas en las que publicaba, ¿no? Entonces lo conocí en ese paso de la poesía a la prosa. Estabas escribiendo, creo yo, Fuegos con Limón, tu primera novela publicada en Tusquets. Y bueno, pues desde entonces he leído, y esa es la ventaja, frente a mi ignorancia sobre la poesía más actual, la ventaja que tengo con Fernando, y es que conozco su obra poética desde hace ya bastantes años. Especialmente a partir de una antología que publicó la Universidad del País Vasco en el año 93, si mal no recuerdo, una edición bilingüe, donde se compilaba prácticamente todo lo que habías escrito hasta ese momento, ¿no? Y luego, posteriormente, la editorial de Mi Pas publicó, yo creo que prácticamente tus últimos poemas en el 2005, efectivamente, ¿no? Con lo cual he ido siguiendo un poco su trayectoria. Antes de hablar de Sinfonía Corporal, a mí me gustaría hacerte unas preguntas de ámbito general, para que sepamos un poco, para que el público sepa un poco cuál es tu poética, desde dónde, cómo entiendes la poesía, qué significa para ti, en fin, este tipo de cosas, ¿no? La primera pregunta que te hago es, o que quisiera hacerte, tiene que ver con dos nombres: Lorca y Vicente Aleixandre. Bien, buenas tardes. Gracias, Lola, por acogerme una vez más en tu librería y permitirme cumplir el rito de estar aquí y presentar una nueva criatura. Bueno, al nombrarme a Lorca me envías a la infancia. Tendría yo 9, 10 años, me aburría mucho en las clases de matemáticas. Entonces, en aquel tiempo había una disciplina muy férrea que se lograba mediante métodos expeditivos, tipo fetal o reglazo. Entonces, no soportaba las matemáticas, no soportaba otro tipo de asignaturas y me consolaba hojeando a escondidas el libro de lengua y literatura, donde había pequeños cuentos y había poemas, y acompañados con dibujos que recuerdo con mucho detalle. Y había algún que otro poema de Lorca. Y de esa manera, un tanto clandestina, empecé a tener un comienzo de experiencia poética. Es decir, me fascinaba el misterio de algún poema, por ejemplo, el de El jinete de Córdoba, Córdoba lejana y sola, que leía una y otra vez. Y sin darme cuenta, estaba ocurriendo en mí algo que yo no podía explicar entonces y que quizá no puedo explicar del todo ahora, pero que tiene que ver con una fascinación asociada a la palabra, a la escritura. No sería extraño que quizá ahí naciera en mí un impulso poético de una manera inconsciente. En todo caso, ese tipo de poemas y algún otro, de otro autor clásico, representado en el libro del colegio, me descubrió que con palabras se podía decir algo más que ven aquí, pasa la pelota, eres imbécil. Es decir, que, claro, yo procedo de un ámbito familiar muy humilde y entonces estamos como muy apartados de las galas del idioma. Entonces yo coloco a Lorca un poco como la persona que sin saberlo, porque ya había muerto, no de manera voluntaria, la persona que de alguna manera, o el poeta que me bautizó, que me, no sé, vertió sobre mí un líquido con el cual, sin que yo me diera cuenta, me acogió en la casa de la poesía, ¿sí? Y bueno, pasaron los años, yo no quería repetir el destino laboral de mi padre, un gran tipo, pero un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar en una fábrica inmunda, la cual era un obrero raso,
Y en principio yo nací con las mismas cartas que él, o sea, me parece que habría repetido su destino y eso no sé, no me apetecía. Y me planteé la posibilidad de, no sé, de tener una vida más interesante, más acomodada, con más tiempo libre, sobre todo más rica en muchos aspectos, y pensé en el deporte previamente. Lo primero de todo fue el deporte. Yo me hago futbolista, me hago millonario y ahí me las den todas. Y fui incluso a jugar de pequeñito a una filial de la Real Sociedad, y cuando llegué habría como 500 muchachos con la misma quimera que yo. Y fui ciclista en una sola carrera, y fui lanzador de jabalina representando al colegio, de manera que la primera jabalina que yo empuñé en mi vida fue en el momento de competir. Resumo, quedé penúltimo y necesité 5 intentos hasta dejar una marca. Pero en un momento determinado, y quizá por esas lecturas, el manual, y porque tuve la suerte de ser alumno de un profesor que nos metió el gusanillo de la lectura, empecé a olfatear la posibilidad de prosperar socialmente, pero también de construirme a mí mismo con ayuda del, entre comillas, dominio de las palabras. Entonces, bien, me hice un lector, no sé si convulsivo es la palabra adecuada, pero asiduo, diario, voluntario, ¿sí? En detrimento de mis facultades deportivas, vamos a decirlo. Y hay un descubrimiento que creo que es muy importante en mis inicios literarios, sin que yo fuera consciente entonces. Y ahora es cuando voy a hablar de Vicente Aleixandre. En verano, en los veranos de mi adolescencia, ya casi juventud, acostumbraba a trabajar en distintos lugares con la idea de ayudar un poco a la familia, en fin, en las vacaciones de verano. En una cervecería, en una central lechera, etcétera, mes y pico. Y pagaban los sábados al contado, y yo apartaba una cantidad de ese sueldo para comprarme las obras completas de algunos poetas. Las obras completas de Lorca, en Aguilar, 2 tomos, otras, Cernuda, y también Vicente Aleixandre en Aguilar, el Aguilar con la cubierta de cuero verde. Y ahí descubrí algo que ha sido determinante en mi vida, y es que y es la excelencia en la expresión de la palabra. Yo recuerdo una anécdota con Gabriel Celaya, cuando yo ya era un gamberro lírico, vamos a decirlo así, él ahí en un bar, yo aquí, ahí Amparichu y aquí otro amigo, y él delante de mí postulaba la conciencia colectiva. Y tenemos que escribir de una manera clara, con un lenguaje que entienda el pueblo, me decía, ¿no? Y yo, que venía del pueblo, yo postulaba a Vicente Aleixandre, es decir, que yo también quería un poco del pastel de la alta literatura, del vocabulario selecto, de esas cosas que no sé, que yo no decía, o la gente que vivía a mi alrededor no decía a diario, ¿sí? Y por eso yo le tengo un gran aprecio mezclado con gratitud a Vicente Aleixandre. Y me recuerdo de noche leyendo en voz alta, mi familia ya sabía que no había remedio conmigo, leyendo en voz alta esos poemas maravillosos de la destrucción o el amor, por ejemplo, ¿no? Una absoluta fascinación, poemas que se entendían, pero no se entendían del todo, y se volvía a leer y descubría un poco más, ¿no? Una música, parecían textos orquestales, escritos o expresados con distintos instrumentos, ¿no? Y es posible que en la formación de mi vocación poética, que fue muy intensa durante bastantes años, a decir que en la puerta de entrada estaban Federico García Lorca y Vicente Aleixandre. Voy a dar un salto en el tiempo. Salta. El micro, Juan, el micro. Perdón.
Voy a dar un salto en el tiempo. En una entrevista que te hizo Juan Manuel Villareño, tú decías, parafraseo, un poquito de memoria, algo así como que en un poema en el que se entiende todo en una primera lectura, sospecho que cabe poca poesía. Te pregunto esto porque yo no sé si lo mantienes, porque sí he percibido en tu libro, en tu obra poética, sobre todo en el último libro, Vocación Litoral, una mayor desnudez, una mayor cercanía a la difícil sencillez poética, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo en todo conmigo mismo, Ya, y efectivamente esa frase del chaval descarado, gamberro, provocador que yo era, hoy día la matizaría. Porque en aquellos tiempos yo estaba convencido de que un poema era un estuche que contenía poesía, y que el poeta decidía si el texto era poético. Podía fracasar, pero en principio era su propiedad, y el lector venía a ser simplemente un trámite para que el poema mereciera la difusión en forma impresa o en un recital, ¿de acuerdo? Con los años, y aprovechando los palos que da la vida, y las canas que uno peina y la calva que uno luce, he ido cambiando mi noción de la poesía, considerándola no exactamente un logro del poeta, a que yo agradezco que me la suscite, sino que la entiendo más bien como una experiencia. Es decir, es algo que ocurre, que se da en el destinatario. Creo que era Borges, siempre citamos a Borges, pero es que el tipo siempre se adelantó con las buenas citas. Él cita a Berkeley para decir que el sabor de la manzana no está en la manzana, sino en la boca del que la come. A mí eso me parece muy perspicaz, y lo aplico a la poesía. Es decir que, de hecho, yo no necesito escribir poesía actualmente. No necesito, no tengo la ambición de ser el autor, el meritorio de los textos que ha logrado un libro precioso. Para mi dosis diaria de poesía, de la que no puedo prescindir, me sirvo de la poesía de otros. Entonces has citado a Eloy Sánchez Rosillo, que es un hombre que... No lo he citado, pero pensaba en lo él. ibas a citar. Pero pensaba en él. No, ahí no está. No es que ando mal de la vista. De verdad, lo he pensado, pero no lo he citado. No, pero bueno, lo menciono porque es un hombre que escribe unos poemas muy claros, muy limpios, muy transparentes. Pero claro, lo que él dice no es simplemente lo que está ahí, sino que es el sabor que yo le saco a eso, va mucho más allá de la idea de que el poema sea claro, sea sencillo de entender, ¿sí? Porque además, con el tiempo he aprendido que un buen poema es el que hace al lector poeta, ¿sí? Le transmite no solamente unos contenidos, sino también una musicalidad, una filosofía de la vida, y le ayuda, por tanto, a conformarse como persona sensible y como persona moral. Y ahí termina mi respuesta. Vale. Perfecto. Hay dos aspectos, bueno, que en realidad es lo mismo, pero aunque no lo parezca, que están muy presentes en tu narrativa y totalmente ausentes en tu obra poética. Teniendo en cuenta que hablamos de la poesía escrita en verso, porque tu narrativa está perfumada de poesía, a veces una poesía oscura, pero hay poesía, obviamente, expresada por otros cauces, en este caso de la prosa, ¿no? Pero me refiero al tema del humor, que tú dices que es un disolvente de la poesía y que sin embargo impregna tu narrativa, aunque sea un humor negro, y también la ausencia de crueldad, en el caso de la poesía. Yo no he notado crueldad. Dirás, bueno, en mi narrativa no hay crueldad, hay humor negro, que posiblemente roza un poquito a veces el aspecto cruel, ¿no? Cuéntanos un poco esto, si te parece, ¿no? No, sí, me parece, porque además me pega de lleno en la idea que yo tengo del trabajo, de lo que yo ofrezco a los posibles lectores, ¿no? Sigo considerando la poesía el astro central de mi obra.
y todo lo que hago se define con respecto a la posición que adopta, es una novela, un libro de cuentos o artículos, con respecto al astro central, a la poesía. Y cuanto más se aleje del astro central, más se acerca al polo contrario, que es el humor. Yo he defendido y sigo defendiéndolo y he debatido con amigos que el humor es un disolvente de la poesía. O sea que cuando confluye, la rompe, la degrada, porque la ridiculiza. Y suelo... apagado desde que... Buenas tardes, gracias Lola por acogerme. No, ha sido un minuto, ha sido este último minuto. Que no se me pierda el hilo. Decía con absoluta sinceridad que considero que el humor, cuando confluye con la poesía o con la filosofía o con cualquier cosa, se apodera del terreno. Y suelo citar pues algún verso célebre que todo el mundo conoce: volverán las oscuras golondrinas, que convencionalmente se puede aceptar como un verso con contenido poético. Ahora lo repito, con el mismo patrón métrico, y digo: volverán las oscuras aspirinas. Y ya lo he roto, ya el humor ya se ha apoderado de lo poético y lo ha disuelto. ¿De acuerdo? Entonces, entre esos dos polos se define toda mi obra. De manera que cuando voy a empezar una novela, por ejemplo, antes de redactar la primera línea, más o menos ya intuyo hacia qué lado se va a inclinar o se va a acercar. Como se acerque al lado del humor o de la parodia, entonces ya sé que el resultado va a ser satírico o... No. Que sería el caso de Hijos de la Fábula, por ejemplo. Hijos de la Fábula se alejan mucho de lo poético. Sí creo que es una novela triste y cruel. No creo que es una comedia, como han dicho por ahí algunos, aunque a mí me da igual lo que diga la gente. Cada cual decide el sabor de lo que come, ¿sí? Pero ya antes de empezar ya sé que voy a derivar la historia y también el texto hacia lo humorístico, lo paródico. Y ahí puede que aflore la crueldad humorística, porque es el humor que a mí me gusta practicar. Es un humor que hace asomar al mono que todo ser humano lleva dentro, sí, que se recrea en sus contradicciones, en sus defectos, también defectos físicos, depende. Y hay otras obras que se acercan al astro luminoso poético, ¿sí? Entonces, entre estos dos polos, orbita todo lo que yo hago, y lo hace además de una manera consciente, es decir, que yo ya sé de antemano el tipo de tono, el registro que voy a emplear, ¿sí? Hay un aspecto que has mencionado antes, un poco de refilón, y que quiero incidir un poquito en él, me gustaría rescatarlo, ¿no? Tú eres un hombre muy celoso de tu intimidad, de tu ámbito familiar, afectivo. El yo poético, sin embargo, permite, ¿no?, al lector acercarse a tu obra de una manera en la que tú estás, tu voz poética es mucho más próxima y declama cosas o expresa cosas y muestra cosas o aspectos de tu vida íntima que se silencian en la narrativa. No es el único caso, quiero decir que eso es normal. Creo que el yo poético parece que facilita, ¿no?, esa especie de no de confesión, pero sí de expresión de aspectos que están muy próximos a tus letras más profundas, ¿no? Bueno, ahí te doy la razón completamente, pero la palabra confesión no me gusta aplicada a mi obra poética, en el sentido de que yo no revelo pacotilla personal. No acudo al poema para contar a qué hora ni con quién estuve el sábado por la noche. Esa parte anecdótica no entra en mi obra. Pero sí es verdad que en mis poemas estoy yo entero y verdadero. Es decir, que lo que ahí se pone está sentido, está vivido, está reflexionado desde un núcleo
humano personal, cosa que no ocurre cuando hago ficción y escribo historias de personajes que me invento, que llevan a cabo acciones que yo en mi vida jamás llevaría a cabo y que no he llevado a cabo. Quizá haya unos pasajes que han sido posibles porque he aprovechado una anécdota, un episodio que me ocurrió, pero no están puestos en la novela o en el cuento con voluntad autobiográfica. Esto en la poesía no es así. En la poesía estoy yo entero. Y por eso me pareció una idea no solo simpática, me pareció una idea entrañable que el libro se publicase con una fotografía de 1980 y pocos, cuando yo escribía los poemas que contiene el libro, ¿sí? Y tienes toda la razón, es verdad, en la ficción invento, imagino, incluso me atrevo a desvelar intimidades que no son en absoluto las mías. Y menos mal, porque mis novelas están habitadas con frecuencia por gente que no es del todo agradable, o sea, con las que uno no querría convivir. Pero en la poesía estoy yo verdaderamente yo. ¿Sí? Entonces la comunicación que se establece con un posible lector es de otra naturaleza. No sé si más profunda, pero desde luego es mucho más personal. Vamos a entrar un poquito en sinfonía corporal, si te parece. Sinfonía corporal pues reúne la obra poética de Fernando desde 1977 al 2005. Son 6 libros, el primero de los cuales se titula Ave Sombra. A mí, a ver, que yo era supuestamente laureado poeta de provincias, cuando tú ya habías escrito ese libro, que yo tenía la edad que tú tenías, claro, yo me pongo y digo, caray, este hombre a los 18 o 20 años ya era un poeta maduro. Hay una gran madurez, se nota que hay muchas lecturas encarnadas, deglutidas, digeridas, asimiladas, y además, digamos que hay 2 aspectos, ¿no? Un aspecto que tiene que ver con tus afectos más próximos, la figura de tu padre, que luego va a ser una de las líneas maestras de tu obra poética. Pero no solamente no hay un ensimismamiento de tus afectos, sino que hay también una mirada hacia el mundo que te rodeaba. Me refiero, por ejemplo, hay uno seguro y por lo menos 2 o 3 poemas más, o por lo menos 2 más, en donde tú ya percibes con 18 o 20 años el entorno de violencia y de terrorismo que tú viviste y que yo más tarde también. O sea, tú ya percibías en esa generación, en la que tú probablemente podías haber estado perfectamente, que hay distorsiones. O sea, esos temas luego se van a trasladar a tu obra narrativa. Entonces hay esa doble mirada, ¿no? Aparece Nicaragua, aparece Chile. Hay muy pocos topónimos en tu obra poética, no son 3. Nicaragua, Chile y Zaragoza, y creo que no hay ninguno más. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero Ave Sombra tiene este aspecto de madurez y esa doble mirada a lo personal y al entorno también. Bueno, esa es una pregunta de aceleración. No, es una reflexión que comparto, Juan. Claro, yo no voy a afirmar que era un poeta o un señor maduro. No tenía esa percepción externa sobre mí mismo. Pero, fíjate, yo tenía un temor cuando Irazoki propuso la publicación de mi poesía reunida. ¿De acuerdo? No hay ninguna pieza inédita en el libro, todo ha sido publicado. Yo tenía cierto temor de reencontrarme con viejos textos que había perdido de vista hace décadas y sentir vergüenza ante poemas fallidos o cursis o sensibleros. Pero no ha sido así. Me he encontrado con un joven que ya tenía unos principios morales que todavía mantengo, un rechazo de la violencia en una época en que otros compañeros pues la adoptaron, se incorporaron a este mecanismo de acción,
me encuentro con un joven que reacciona por medio de la poesía contra la injusticia. De ahí Nicaragua, recuerdo ese poema en concreto porque se trataba de una madre que había decidido tener al hijo que había concebido después de una violación. Me acuerdo, recuerdo la muerte de Salvador Allende también. Eran pues eso, asuntos que me golpeaban emocionalmente con mucha fuerza. Y una postura muy temprana contra el terrorismo y de defensa del ser humano, ¿no? Yo recuerdo ya mi fascinación con la poesía de César Vallejo, donde aprendí dos cosas. Primero, prevención contra otro disolvente de la poesía, que es la ideología, y una especie como de afecto al semejante, una especie de empatía con mi compañero, con mi compañera de especie humana. Y claro, esto determinaba ya la elección de los temas, pero también la musicalidad, el tono, el vocabulario, y me inducía a una postura en la vida, un compromiso que se decía entonces. Y efectivamente, repaso estos poemas iniciales y encuentro piezas que engarzan directamente con libros que he escrito posteriormente. De hecho, yo creo que uno de los temas que también luego recorre tu obra es la niñez. Sí, bueno, la Por niñez... ejemplo, está ya ahí y luego se prolonga en tus libros de poesía y también en tu obra narrativa. Sí, aunque intento no mitificar la niñez, pero claro, mi niñez está asociada con un lugar y una época que desaparecieron y entonces pues aflora porque no he querido que el niño que fui muriera, entonces lo llevo allá adentro y de vez en cuando sale, lo dejo hacer sus cositas un rato y lo vuelvo. Entonces tengo unos rastros juguetones que quizá me hace un poco pesado en casa, pero que me divierten y que tiene que ver con esto, con un pasado que no estaba exento de problemas. Eso, yo no veo la infancia como un paraíso, pero tampoco me habría importado quedarme parado hasta el final de mis días en esa época. Es que hay un aspecto que no quiero saltarme, que es muy típico, vamos, muy característico de tu, yo no sé si de tu obra completa, pero sí de tus primeros poemas, y que en tu obra narrativa está presente, y es también una cierta rebeldía verbal, ¿no? O sea, la capacidad para evitar los convencionalismos o tratar de hacer un hueco de repente en el discurso habitual por donde se cuela lo inesperado, ¿no? Hay un poema que se titula precisamente Niño, página 35 de Ave Sombra. Yo leí, como sabes, en galeradas el libro, y de Azoqui había hecho una auténtica limpieza, exterminio de posibles erratas o de comas mal puestas, etc. Y yo, claro, empezaba a leer y de repente en este poema Niño, que yo lo recomiendo especialmente, me encanta, hay uno que me gusta, que es un neologismo, que es en cada pulso débil que sangrece, ¿no? Es de la sangre, de un sustantivo, un verbo. Pero yo sigo leyendo, digo, esto no es una rata, esto es Fernando, y dice: ¿a dónde volaste, vida, con mis balones a cuestas, con mis dulces canicas de colo? ¿Colo? ¿Será colores? Yo miré en el diccionario, colo, tenía que ver con el colon, y yo ya me quedé loco, es decir, ¿no? Ahí sí que ya no puedo, no entro, ¿no? O sea, pero ves como el humor pongo este destroza. Ejemplo, Sí. Pero pongo este ejemplo Sí. Porque también es una característica que tú ya habías practicado en el grupo club, etc. Sí. De lo no convencional, y que también es parte de tu poética, ¿no? Sí, y que he continuado, aunque con otro sentido. Primeramente, esto obedecía a una tentativa de conquista del idioma, ¿no? Puesto que ya dije que en mi ámbito social, familiar, se hablaba bastante mal, vamos a decirlo así, ya sin rodeos, y entonces, claro, para poder ser escritor uno tenía que aprender su propio idioma materno, enriquecerlo, aumentar vocabulario, etc. ¿Sí? Y entonces, eso por un lado.
Por otro lado, había un ingrediente un poco de rebeldía, es decir, de cuestionamiento de la obra de los demás, aunque aprendíamos de la obra de los demás. Y entonces, pues ahí estaba el buffet de palabras inventadas, de palabras populares, etc. Y además a mí, esta idea de ser dueño de mi instrumento lingüístico me ha gustado mucho y me sigue gustando. Entonces, colo, sí, era como decíamos los niños a las canicas de color, decíamos así. Y jugábamos mucho con las canicas, usábamos muchas palabras en euskera también. Vamos al zulo, o sea, al agujero. Ya digo, yo hablaba un castellano muy rudimentario incluso, y no era consciente. Yo pensaba que los que hablaban mal eran los salmantinos y los vallisoletanos, los madrileños, hasta que fui a estudiar a Zaragoza y los compañeros me corregían. También se extrañaban como tú, porque usaban palabras que no pertenecían al habla del lugar. Lo cual me vino muy bien, porque se me encendió la alarma. Ese chaval, si tú no dominas el idioma, ¿cómo morcillas vas a escribir? Lo único a lo que puedes aspirar es escribir correctamente. Y esto después adoptó un cariz dramático cuando me fui a vivir a Alemania y me encontré de la noche a la mañana en un área lingüística distinta, en la cual no es que se hablara de manera diferente la lengua española, es que no se hablaba. ¿Sí? Y entonces al principio me entró una especie de psicosis pensando en que se me olvidaría el idioma, o se me oxidaría, o yo terminaría hablando una especie de judeo-español. Es decir, que yo vendría aquí y hablaría de una manera muy anticuada. Y entonces se volvió a encender la alarma. Y de manera que en vacaciones, cuando visitaba mi tierra natal, pues venía con un cuaderno aquí y anotaba de una manera un tanto angustiosa nuevas expresiones, nuevos modismos, nuevas palabras, ¿sí? Hasta que me di cuenta de que esta situación particular mía con relación a la lengua española me ponía, no sé si en una situación de privilegio, pero en una situación especial, según la cual yo no tengo por qué adaptarme al habla de ningún lugar. Claro está que yo quiero que se me entienda, tampoco voy a inventarme un esperanto individual, lo que nadie captaría. Y entonces no es raro que juegue con el idioma, invente palabras con otro sentido distinto de aquella época de rebeldía juvenil, o invente nuevas normas ortográficas, deforme palabras, como en mi última novela que escribí, con frases que en todo el libro no tienen más de un verbo, ¿no? Por otro lado, yo recuerdo, cuando trato esta cuestión, recuerdo un concierto de música de un pianista en una ciudad alemana que me fascinó. Y tocaba piezas muy largas sin partitura. Y yo pensé, claro, este hombre no tiene un horizonte creativo de corrección. O sea, lo que hace no es tocar correctamente, sino que este hombre forma una unidad con su piano y entonces se puede permitir después disonancias, cambios, excepciones. Y pensé, esto es lo que a mí me gustaría hacer con la literatura, ¿sí? Es decir, y procuro no escribir como se lleva en la moda. O sea, yo no voy a poner en una novela mía todos y todas, porque me parece que lo voy a romper todo, ¿no? Sino que de alguna manera me siento un poco propietario, después del copioso esfuerzo que he hecho, un poco propietario de mi texto. Un poco a la manera de un cocinero. Mira, yo tengo un restaurante italiano, te ofrezco pasta. Si a usted, lector, no le gusta la pasta, pues vaya al chino de ahí y empapúcese de arroz. Un poco lo veo así también, ¿sí? Es un poco aquello de erosionar la gramática, ¿no? Conociéndola muy bien, pero llevándola un poco más allá, ¿no? No, tampoco voy a llegar a esos extremos. O sea, yo no llevo la gramática a ningún sitio, además, hombre, procuro escribir con cierta corrección, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, pues, y no en todas las obras lo hago igual, pero yo me acuerdo que tuve una época en la que fundía pues, 2 palabras o 3 con barras, por aquello de, no sé, de tratar de expresar algo más de lo que la palabra expresa según el diccionario.
O sea, un reto lingüístico me impongo prácticamente siempre. O una dificultad. ¿Por qué? Porque me resulta estimulante. ¿Sí? Por ejemplo, yo no conozco una situación de bloqueo. No me ha pasado nunca. Me basta con ponerme a jugar para que ya el cerebro empiece a darme frases. ¿No? Si me noto torpe, si no se me ocurre nada, me digo, bueno, ahora voy a escribir un párrafo sin usar la letra F. Por ejemplo, el lector no tiene por qué saber nada de las manías de eso, pero ya solo con esa finalidad, puede parecer todo pueril casi que yo ya empiezo a trabajar, a ver si no pongo la F y tal, y con el chat ya tengo el párrafo. Eso ya aparece digamos que incluso en el título del siguiente libro de tu sinfonía corporal, que es Materiales de Derrubio. Sí. Materiales de Derrubio. Ah. Sí. Materiales de Derrubio lo escribí en Zaragoza en una época en la que no... Iba a decir que es un libro quizá el más sombrío de Sí, tu, no me sentía obra. bien, no me sentía a gusto en la vida, aunque era joven y tenía salud, lozanía, y sin embargo pasé una mala época, es la época en la que escribí lo que yo pensaba que era el primer soneto en prosa, pero luego he sabido que se me adelantó un francés. Sí, y lo voy a contar brevemente porque creo que es muy significativo de lo que reúne ese libro. En el libro no está todo el proceso que dio lugar a un soneto en prosa. Empezaba con un soneto canónico, una segunda pieza en la que se introducía una excepción, en la tercera también. A partir del octavo soneto ya la forma de soneto empezaba a no ser reconocible, y la última pieza era un cacho en prosa. Un cacho en prosa, un trozo en prosa que era un soneto. Para saberlo había que leer toda la serie. Y lo titulé así porque en realidad yo no quería escribir un libro, sino que eran textos que me salían a deshoras, en horas intempestivas de la noche, en momentos de ánimo bajo, en una época en la que de manera provocadora afirmaba que todo es poesía, y escribía subpoesía, o sea, poesía fea, malsonante, con palabrotas, una especie de punk, porque además era la época del punk. Sí, era un traslado de lo sucio, lo feo, lo malsonante. Ahora bien, salvé poemas que no incurrían en un punk, a decir, exagerado. Sí. Y además, yo no sé si hay los estudios de filología, estabas en Zaragoza, los estudios de filología influyeron, sospecho que positivamente, en tu obra poética. Me da la impresión de que es el libro, ese Materiales de Derrubio, es el más sombrío, pero es en el que tú haces un despliegue mayor de recursos poéticos, de versos muy largos, muy extensos. Sí, se trataba de romperlo todo, de deshacerlo todo, de escribir contra la poesía. Por cierto, mis amigos, que eran muy rebeldes, estaban como descontentos. Y Zorqui me ha contado alguna vez que le costó tiempo comprender lo que yo buscaba. Estaba yo en una búsqueda radical que fue interrumpida de manera brusca por el servicio militar. Entonces perdí el pelo, que se ve en la foto, y ahí me ocurrió una cosa también importante, porque yo escribí Sinfonía Corporal en la mili. Y además fue como... Si son de los mismos años los dos libros. Sí. Es tu época más prolífica. Sí, porque Materiales de Derrubio en realidad son poemas que estaban ahí tirados, amontonados, de los que luego hice una selección. ¿Ya? Pero es un libro más sombrío, y luego Sinfonía Corporal, que Sí. se da título al libro, es el más luminoso, o uno Sí. de los más luminosos. De repente la luz, ¡pam! Pero Parece- tiene que ver con una nueva situación vital, y yo recuerdo que dije, bueno, todo lo que he hecho hasta ahora no me vale. Renuncio a todo. Claro, a ver, Sombra ya se había publicado. Ahora voy a empezar de cero. Y empecé con Sinfonía Corporal. Y en lugar de escribir de una manera un poco impulsiva, dejándome llevar de un ritmo creativo, incurriendo en el viejo y socorrido arte de no decir nada mediante palabras, decidí efectivamente expresar como mi núcleo humano, con una música que quizá tomé
en parte prestada a Vicente Aleixandre, pienso, son poemas caudalosos, en versículos, y trabajé mucho tiempo en esa pieza. Ya no era simplemente derramar a la página lo que se me ocurriera al calor de una disposición creativa, sino que ahí había meditación, otro día volvía, quitaba, ponía, cincelaba. Creo que son mis primeros poemas realmente cincelados, buscando lo que me parecía que podría ser un lenguaje propiamente poético, influido en parte por mis estudios filológicos, por el estructuralismo, según el cual la poesía es el resultado de poner en práctica el lenguaje poético, cosa en la que hoy no creo, porque si dices eso es que existe un lenguaje poético previo, y puede que exista, pero me parece convencional. ¿Por qué? Pues porque consiste en realidad en una serie de recursos y de tropos. Te prohíbe, quieras que no, una parcela considerable del vocabulario, porque si metes palabras chuscas rompes el poema, y eso me parecía un poco jugar con trampa. Poner ahí nieve y atardecer, todas esas palabras que ya vienen de fábrica con cierto prestigio poético, y eso no me parecía honrado, y eso es fácilmente imitable, y eso se encuentra, por desgracia, en bastantes poetas. Que se encuentren los jóvenes me parece normal. Yo creo que es muy difícil ser un gran poeta ya con las primeras tentativas. Hay que tener un recorrido. Es verdad que hay gente con dones que traen consigo y pueden llegar a resultados sorprendentes a edad temprana. Eso sí es posible. Aquí me viene un poco al pelo la idea. En Sinfonía Corporal, obviamente, son 4 movimientos, son 4 poemas, son gozosos, son luminosos, están dedicados al amor, son poemas de amor, claramente, en contraste con el anterior libro, y están escritos prácticamente, quizá en los mismos años, 81-83, y luego hablaremos de Mateo, que también tiene sus resonancias musicales. Es la importancia de la música en tu formación literaria y la eufonía, que yo creo que tú la tienes bastante afinada. Fíjate, ahora que dices esto, hay una versión manuscrita de Sinfonía Corporal, escrita en papel pautado, que creo que regalé a Irazoki, como regalo. O sea, no es que lo compusiera en papel pautado, sino que de alguna manera, ese papel para escribir partituras, llegó a mí, no sé de qué manera, de la misma manera que enviaba cartas de madera y estas cosas, ¿no? Y efectivamente, yo sé que es una ilusión, pero la idea de la música verbal me ha atraído siempre. Es decir, que las palabras, además del posible significado que les asigne el diccionario, tienen connotaciones, suenan mejor o peor, y su combinación puede fluir de una manera más armónica o menos armónica. He pensado a menudo en lo que, por falta de terminología filológica, llamo personalidad del texto. Y algunos autores me parece que son capaces de darnos textos que tienen una determinada personalidad con la que pues, a lo mejor me encuentro muy a gusto. Vamos de Landero, que es un escritor cuya prosa me hace sentir a gusto. Es como si entrara en una casa desconocida al principio, donde, caramba, no sé, los muebles o el olor, el color de la alfombra, ¿no? Hace uno sentirse como acogido. Y eso es a lo que yo llamo la personalidad del texto. Y tiene que ver, naturalmente, con la sonoridad. Y por tanto ya era un ingrediente que yo tenía en cuenta ya a edad temprana. Vamos a Mateo, si te parece, que es un libro que es de mis favoritos, he de decirlo también, con Sinfonía Corporal, con Ave Sombra y algún otro más. Pero es un libro en donde quizá el lector, yo no lo sé, si necesitaría quizá una nota de página, una breve indicación de cuál es la referencia de ese Mateo, ¿no? Que es el evangelista. Y es un libro en donde yo encuentro de repente a un Fernando Aramburu enfadado, me da la impresión a veces, con una diatriba casi personal, como si le estara echando un pulso personal al evangelista, ¿no?
Entonces, hay ternura dedicada a Judas, que tiene alguna resonancia borgiana, me da la impresión. Es posible, sin manera que yo leía el capítulo correspondiente y reaccionaba con un poema, ¿no? En líneas generales, mi versión, mi libro defiende el placer físico, no postula la hipoteca de la existencia para lograr una recompensa en ultratumba, ¿sí? Entonces, Mateo denigra al traidor que por unas monedas besa a Cristo para entregarlo a sus verdugos. Yo defiendo a Herodes, pero no en la misma situación, sino en otra que acaso tenga que ver con algún aspecto de mi vida. Y así está hecho todo el libro. Creo que tienes razón, que no habría estado de más una pequeña indicación en un sucinto pie de página para que los posibles lectores sepan el sentido básico de esa obra. Mateo es San Mateo, efectivamente, no es un amante mío ni cosas de estas, ¿sí? Ese ya es un libro escrito en Alemania. Sí, claro. Y ya es un Por la libro fecha, sí. en el que ya tomo postura, vamos a decir. Ahí hay una carga como de convicción personal. Estas son las ideas de San Mateo, estas son las mías, expresadas a poder ser en forma poética, ¿no? Por ejemplo, yo defiendo la higuera, ¿no? Que Mateo denigra, ¿no? La castigada a tener hojas ásperas. Yo, naturalmente, hago una pequeñita y entrañable oda a la higuera y a sus hojas ásperas, ¿no? Y finalmente no. Hay un libro que es de repente das un cambio, que es El tiempo en su arcángel, que es un libro, pues quizá mi favorito, de amor, de gozo, de sensualidad, de erotismo, que quizá es un terreno en el que tú siempre has evitado, ¿no? en tu obra narrativa, pues es la impresión que yo tengo. Pero que también está la voz poética de Fernando, en donde pone el ojo, digamos, en el aspecto reflexivo. O sea, no solamente son instantes con el ser amado, sino de repente hay una reflexión en donde, con 30 años creo que tenías tú entonces, según las fechas más o menos, y ya piensas, digamos, en la vejez, por ejemplo, o piensas en la muerte como una... Hay el aspecto meditativo, reflexivo, grave, también está presente. Está en el título, El tiempo en su arcángel, claro, que hace alusión al deterioro físico, al paso del tiempo. Y ese es un libro de amor, ese es un libro escrito en los días en que mi chica alemana, con la que afortunadamente sigo conviviendo, y yo pues teníamos una relación preciosa en la que el erotismo naturalmente estaba muy presente, y también, en mi caso, el temor a que pasase esa época. En su libro, en principio, gozoso, o quiere ser gozoso, porque canta la relación amorosa, canta la relación erótica, canta la atracción física, la belleza física, pero claro, no oculta el temor a que todo eso se vaya deteriorando, a que el tiempo nos degrade, nos envejezca, nos rompa ese lazo maravilloso que teníamos, ¿no? Que continúa, pero claro, ya no somos aquellos jovencitos entregados a la pasión amorosa, de la cual pues se iban desprendiendo estos poemas, ¿no? Escritos de una manera, no voy a decir presencial. Uno no interrumpe el acto amoroso para escribir un poema de unas horas, ¿no? Un día, pero que dice que son contemporáneos a una relación entre un hombre y una mujer. De fútbol, quizá, pero un poema. ¿Ves? Ya has introducido un elemento humorístico con el cual has tirado todo por tierra. Yo creo que ese es un libro que marca un antes y un después. Hay como una cesura. Es como si tú, el Aramburu poeta, hubiera percibido que hasta aquí. Voy a buscar otros cauces de expresión. ¿Por qué lo digo? Sí, bueno, lo iba a decir yo, pero dilo tú. Vale. Porque en tu último libro, Bocas del Litoral, yo tengo la impresión de que no es un libro diseñado o proyectado como Mateo, por ejemplo, No.
sino que son más bien poemas escritos hasta 2005 Sí. en momentos blam, por utilizar tu propia expresión, o epifánicos, ¿no? En donde encontramos de repente un poema al tío vivo, a la cerveza, pero hay dos poemas, sí, por lo menos 2-3 poemas que para mí están entre mis favoritos del libro, uno que es Hija, que es el primero, el último, que es Ayer, y Epitafio, que es el más breve probablemente de tu obra poética. Sí. Yo creo que ahí estás como ya te habías vendido a la prosa. Sí, sí. Bueno, es la primera vez que me hacen el diagnóstico, pero lo acepto totalmente. Pero creo, no, lo has hecho con mucha perspicacia porque yo mismo no me había dado cuenta, pero es verdad que con el tiempo en su arcángel ya ha entrado la vida en mi poesía. Es decir, ahí está la vida, ahí están ocurriendo cosas y yo estoy reaccionando con poemas. Y efectivamente todos esos poemas y los anteriores de los otros libros obedecen a un proyecto que empieza aquí y termina aquí. Y Bocas del Litoral es una acumulación de poemas escritos después de la frenada, no sé, por inercia. No obedecen a un proyecto. ¿Sí? Y de hecho, pues unos poemas no se parecen a otros, ni en sus formas, ni en sus contenidos. El último es el único que yo he escrito en el siglo XX, por eso, claro, como aquí pone que es poesía hasta 2005, pero lo anterior yo creo que ya era del siglo anterior. Joder, hablo del siglo anterior como si tuviera 500 años, ¿sí? Y tienes toda la verdad, son poemas cada vez menos, cada vez más espaciados, sí, escritos con la intensidad que requiere el género, pero no siguiendo las directrices de un proyecto determinado. ¿Sí? Y bueno, Hija, bueno, es un poema que ha hecho cierta fortuna, a pesar de que yo no era conocido como poeta, pero algunos poemas míos, por alguna razón, han sido citados o mencionados o incluidos en alguna antología. Y Hija es uno. Hija está escrito cuando mi mujer estaba embarazada y es un poema que anticipa lo que la criatura se va a encontrar y al final se le da la bienvenida a la vida. ¿Sí? Pues no sé, igual te gustaría leer, no sé si Hija o el que tú quieras. Pues leo Hija. Sí, no, si el público puesto de rodillas quisiera. No, pero leo en serio, o sea. Bueno, pues Hija, que no es un poema muy largo y del cual ya he dado la explicación de cómo nació. Y efectivamente es un texto de bienvenida a mi hija mayor, que nació en el siglo XX, en el año 86. Hija, conocerás la luz del mar variable que precede al origen y es ulterior al mundo. Las laboriosas hormigas dispersas por la senda, repitiendo el afán inútil de los hombres. Conocerás la sed del agua y la del vino, y aquella de los cuerpos más terrible que no querrás saciar ni acaso puedas nunca. Conocerás la llama, la rosa y el cristal. La dicha, desde luego, conocerás un poco. Suave nube sin aire que pasó y no ha pasado. La desatada música, que es, igual que el tiempo, un artificio. No podría olvidar las injusticias que harás y que han de hacerte. El grito, la pared, la muchedumbre, las incontables horas de ajetreo, precisas cada día si quieres resolver un ínfimo momento sosegado. Y esa noche de lluvia en que estarás muy sola. Conocerás también la estatua, el libro, el espejo, el relámpago y la taza. La sangre que discurre buscando una salida. La mosca pertinaz. La inapartable muerte que no ha de consentir que te conozcas. Un sueño sin piedad sabe tus días.
Números, padres, ríos, sombras, luna, espléndido dolor te aguardan. Nace. Bueno, mi interrogatorio ha terminado. Yo creo que si alguien quiere comentar algo, en fin. Preguntarte, mi hija por supuesto habrá leído lo que tú le dedicaste. Entonces, ¿qué reflexión ha tenido? Si lo ha comunicado contigo, ¿cuál ha sido la relación a través de este poema con su padre? Y la segunda, si igual que en la arquitectura existe el eclecticismo, igual que en la vestimenta, etcétera, en la poesía, aunque ha dado unos balazos y tal, ¿puede ser ecléctica también la poesía? Bueno, el primer caso, bueno, me lleva a un asunto personal. Ya dijo Juan que soy un hombre pudoroso. Mi hija conoce el poema. Y eso es todo lo que puedo decir. Sí puedo añadir, como dije antes, quizá no sé explicarme bien porque no tratamos de un asunto filológico o filosófico, pero cuando yo digo que en mis poemas estoy entero y verdadero, ahí se puede demostrar que lo estoy. Es un texto escrito con amor, con, no sé, la expectativa de la paternidad que no conocía hasta entonces. Hay esas sencillas palabras, hay un fervor personal. Algo así yo no experimento cuando escribo una novela, por ejemplo. Quizá fugazmente puede ocurrir. En cuanto a si la poesía puede ser ecléctica o no, la verdad es que no me importa nada. De hecho, el papel de poeta no lo he deseado nunca para mí. Tampoco cuando escribía poesía. No aspiraba a estar en las antologías. No me apetecía definirme como poeta de la experiencia, de la paciencia, de la conciencia, de la insurgencia. Nunca sentí que me sentaba al escritorio a justificar mi pertenencia a una escuela, una tendencia. Y de hecho tengo una novela en la que me mofo con cierta crueldad de todo esto. Mi idea de la poesía es muy distinta. Alguien, probablemente en soledad, ha escrito un texto, y yo lo leo y me despierta ciertas emociones, me descubre facetas íntimas que también están en mí. Por eso no lo digo por hacerme el ingenioso, que entiendo por un buen poema aquel que me permite ser poeta, que despierta en mí la experiencia poética. Y eso es lo que me parece fundamental. Lo demás, bueno, lo conocí de cerca cuando estudié filología. La generación del 27, la del 36, la del grupo de los 50, ¿no? Todas estas asociaciones de poetas, y yo creo que, bueno, está bien para orientarse un poco cuando uno luego va a dedicarse a la docencia, ¿sí? Porque permiten ordenar un poco. Pero por lo demás, no sé, no. Y por otro lado, bueno, pues puede haber un poeta ecléctico en el sentido de que toque diversos palos y demás, pero creo que eso es una decisión personal, ¿no? Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle por el proceso creativo de la poesía. ¿Cuánto hay de ese mismo proceso creativo de la poesía en su novela? Porque hay una obra intermedia suya, que es Autorretrato sin mí, que es prosa poética muchas veces, y algunas veces en alguna de sus novelas se encuentran retales o segmentos que son también prosa poética, y que entiendo que beben de la poesía y también de esa forma de trabajar en Autorretrato sin mí. ¿Cómo es el proceso creativo de su prosa y cómo bebe de la poesía, si es que bebe de su poesía? Bueno, en todo caso lo que no hay es una decisión de laboratorio, ¿no? Llego a la página 122 de una novela y me digo, bueno, esta mañana voy a ponerme en plan poético
y voy a escribir frases bonitas, eso no, eso yo no lo hago nunca. Pero sí que es posible que defina un determinado fragmento, un pasaje, en relación, como dije antes, con el astro central o con el humor, y tome una distancia u otra. Entonces, según esta decisión, mi actitud con respecto al texto también cambiará. También en la velocidad de la creación. Si ocurre que voy a escribir un diálogo en el que participan unas personas con no mucha cultura, pues vamos a decir que mis referencias son otras y probablemente avance con rapidez. Pero si llego, no sé, un pasaje en el cual yo quiero suscitar unas determinadas impresiones en quien puede que lea mi texto, entonces es posible que toque unas determinadas teclas, eso sí. Yo sí pienso, cuando escribo, que alguien podría leerme, ¿sí? O sea, yo no escribo para mí, pero si escribiera para mí, es que tampoco lo haría, ya hablo conmigo mismo, ya me lo diría, ¿no? Sí que pienso, de hecho tengo encima del escritorio un cactus que se llama Mendizábal y que de alguna manera representa al posible lector, ¿no? Y sí, porque para que no se me olvide que yo estoy trabajando para otras personas y entonces pienso en el posible efecto que va a tener esa persona lo que estoy escribiendo. Tanto efecto visual como sensitivo o también ideológico o moral. Todo esto lo tengo en cuenta. Ese lector, un cactus es abstracto y además yo sé que un texto suscita interpretaciones muy distintas dependiendo de quién lo lea, ¿sí? Y un ingrediente importante también es el estado de ánimo de uno. Si uno no está con ganas de juerga, de humor, pues quizá se acoja a un registro que se acerca a lo poético, puede ser. A veces la vida nos pega palos muy fuertes, a veces palos personales, entonces uno quizá halle consuelo escribiendo algo pues un poco, no sé, armónico o melancólico, con una determinada sonoridad, con un determinado vocabulario. Digo todo esto para no reducir la creación a un simple trabajo de taller o de cocina, ¿no? Y tampoco creo que uno pueda ser consciente al 100% de cada frase que escribe. Uno no terminaría nunca. Así que, bueno, hoy, primera frase del día. A ver, ¿qué pretendes decir y cómo y cuál? Entonces uno no avanzaría. Ahí hay un impulso, hay una afluencia y luego, naturalmente, está acá la posibilidad de la reescritura y de la corrección. Bueno, ya que insisten... Voy a leer el último poema que escribí, que se titula Ayer, y no estoy seguro, creo que es el único poema que yo he escrito en el siglo XXI y obedece a un encargo. O sea, no un encargo como cuando se pide una pizza por teléfono, pero me llegó un mensaje electrónico con una propuesta de contribución a una antología muy gruesa mediante un poema inédito. Yo no tenía poema inédito ninguno y me llegó el mensaje como a las 10 de la mañana de una persona conocida y mi primera reacción fue decir que no, que yo ya no escribo estas cosas. Bueno, hay que tener mucho cuidado, los poetas son muy susceptibles. Bueno, lo habría formulado de otra manera, ya no me dedico a estas honorables actividades, en fin, algo así. Pero luego hice mis cálculos, pensé que tenía como una hora y media para responder y me dije, voy a probar si funciona la cafetera. Voy a probar si soy capaz todavía de escribir un poema, vamos a decir, decente. Y si no me sale, lo siento mucho, ya habría respondido, ya no me ocupo de estas cosas, ¿sí? Y
curioso, bueno, escribí este poema que está fechado en enero de 2005 y no es un poema alegre, es un poema que me pidió en un mal momento personal y se titula Ayer y dice así: ayer estuve muerto, supino, agazapado entre las voces del día. Me llamaron de repente, fue ayer. Querían verme en mi costado de costumbre, en mi turbia silueta de persona diaria. Ya les dije, he muerto, y me parece que esta tarde no estoy en mi indumento ni en mi risa. Disculpad. Ayer estuve muerto hasta la cena. Me morí como siempre, de un dolor pequeñito en el recuerdo, de esas nubes tenaces, de esas lloviznas crónicas que encharcan mansamente las rayas de mi mano, haciéndose más grandes y más grises según transcurre el día por medio de mi cara. Bien sé que es poco lo que cuento y que no obstante es mucho y que es incómodo morirse a cada instante y que a este paso, si no pongo remedio, dejarán de llamarme los amigos. Ayer me di a la sombra. Perdonadme. Son los inconvenientes de vivir lejos, que a veces llevan rachas de melancolía, uno echa en falta caras, amigos, fallece alguien, estas cosas. Y entonces así surgió el poema de una manera en principio impremeditada y saqué el viejo instrumento y parece que no estaba del todo desafinado, eso no. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando Aramburu, por volver otra vez aquí a esta esquina, a este sitio, ¿no? En esas primeras presentaciones que hacíamos, ¿te acuerdas? Esta es mi cuarta o quinta. Sí, pero las primeras eran, bueno, más recoletas, más recogidas, ¿no? Y este contacto directo con los lectores y esta tarde están aquí los buenos lectores de poesía, ¿no? Y este libro, Sinfonía Corporal, como ha dicho muy bien Juan Gracia Armendariz, es un libro para guardar. O sea que muchas gracias también a Tusquets y a Irazoki, a Juan Cerezo, a Juan Cerezo y a todo el equipo de Tusquets siempre por hacerlo posible. Ha sido muy bonito eso que has dicho, que siempre tienes un poco al niño pequeño que fuiste, y en este caso también es muy bonito pensar que ese joven melenudo que fuiste también anda por aquí, ¿no? Con estos poemas llenos de vida y de sentimiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Lola, muy amable. Muchísimas gracias.